Muy buenos días, aún, sí. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este momento tan especial y por llevar a través de las imágenes a todos los chilenos y chilenas la imagen de un momento especial que habla de la seguridad y también de la confianza en las instituciones. Como bien lo ha dicho el gerente de ASA, este es un trabajo colaborativo, la destrucción de las armas que se decomisan en el país, que se entregan voluntariamente o que son dadas de baja por las instituciones armadas. Es un trabajo de todos los años, se destruyen las armas durante el año también. Lo que hemos podido ver aquí ahora es el proceso ya de destrucción total. Haber conocido el proceso industrial de ASA es un elemento muy importante también para ver lo que es la colaboración público-privada en materias tan importantes como poder, por un lado, destruir un instrumento que usado en manos de niños, de delincuentes, etcétera, pueden causar un daño enorme y por lo tanto, en forma responsable, el gobierno ha continuado a través de las instituciones de la seguridad pública y comandado por el Defensa, este proceso de incautación de armas, de realmente hacerse cargo de armas que la gente entrega voluntariamente para que no queden dando vuelta en manos ni de niños, que es muy peligroso, ni tampoco de la delincuencia. Cada arma que se destruye hoy es más seguridad para el país. Ese es el elemento tal vez más significativo. Y ver el proceso completo, desde que se destruye el arma hasta que es quemada a 1600 grados centígrados, es un proceso muy significativo y muy importante. Aquí está la confianza de la industria privada de hacerse cargo de una tarea social muy importante y por otro lado también entregarle esta tarea a un privado es confianza por parte del gobierno. Quiero dar algunos detalles de lo que estamos asistiendo el día de hoy. En primer lugar, el origen de las armas pueden ser por decomiso. Tenemos 4.985 armas y accesorios que han sido decomisados cuando se toma detenido o se investiga en un lugar determinado la existencia de armas. Eso es básicamente policía e investigaciones. La entrega voluntaria, que es un llamado que yo quisiera reiterar a toda la familia que todavía cuentan con un arma, que puede estar inscrita o no inscrita. Si no está inscrita, es un arma ilegal. Si está inscrita, puede ser legal, pero peligrosa, que realmente pueden llegar a cualquier comisaría, a cualquier lugar de la PDI y entregar esta arma. Nadie le va a preguntar nada, ni cuál es el origen, ni por qué tiene esta arma. Solo la entrega. Y creo que esa multiplicación de personas que se deshacen de su arma es más seguridad para los niños, básicamente, y para lo que pueda suceder en un momento determinado. Tenemos así que de decomiso y entrega voluntaria tenemos 12.345 armas. Por otro lado, tenemos las armas fiscales, es decir, armas que están siendo usadas o habían estado siendo usadas por carabineros, por la PDI o por las Fuerzas Armadas, que llegan al número de 10.458 armas. En total estamos destruyendo 22.803 armas o elementos que acompañan el arma. Solo decirle que esto es en este año. Si nosotros sumamos el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Boric en esta materia, tenemos más de 90.000 armas que han sido destruidas en estos años. Eso representa 1/3 de todas las armas que se han destruido desde que se vuelve la democracia hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta es una tarea que se va transformando en permanente, debidamente custodiada, debidamente cuidada, con todo un procedimiento que lo ha explicado muy bien el general Araya,
en la explicación que dio a ustedes, pero que nos deja con la confianza de que esta es una tarea permanente. No queremos, al revés, a lo mejor de lo que sucede en otros países, de que cada familia contenga o tenga un arma, inscrita o no inscrita. Eso ha demostrado ser un peligro de enfrentamiento, un peligro de niños que usan estas armas, y por lo tanto yo terminaría mis palabras haciendo un llamado a cada una de las familias que aún dispone de un arma, que sin ningún problema vayan a la comisaría más cercana o a cualquier oficina PDI y entreguen esta arma para que realmente sea parte de las armas que se destruyen en Chile y podamos ser un país que, bien custodiado, con mayor custodia cada día por parte de las policías, podamos realmente vivir en paz y no enfrentar delincuencia con ciudadanos a partir de que disponen de un arma que muchas veces no se sabe ni utilizar. Muchas gracias. Dejo. Bien, muy buenos días a todas y todos. Complementar un par de datos que creo que son relevantes, adicionales a los que ha entregado la ministra del Piano. En primer lugar, cuando asumió esta administración, el número de armas fiscalizadas que se encuentran legalmente inscritas abarcaba aproximadamente el 5% de ellas. Lo que ha sucedido con los años, como ustedes bien saben, es que algunos delitos que generan mucho impacto público y que generan mucho daño social, como el homicidio o el homicidio frustrado, tienen una presencia de armas muy relevante. En ese contexto, el presidente Boric, durante su administración, encomendó específicamente en el contexto del Gabinete de Proseguridad aumentar el plan de fiscalización. Hoy Chile cuenta con un plan anual de fiscalización de armas, pero además de eso con metas muy exigentes en el contexto de la política de seguridad pública. Mientras el año 2021 esas armas se fiscalizaban en alrededor del 5%, el año 2025 se cerró con un 16%. La meta fijada por el presidente en el contexto del Gabinete de Proseguridad al año 2023, que se le impuso a las instituciones, fue del 15%. Las policías, carabineros, la Policía de Investigaciones, pero también las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército han participado de ello. El año 2024, para el año 2025, además, funcionarios del Ejército han contribuido también a ese plan anual de fiscalización de armas en el contexto y el desarrollo de la región metropolitana. Ese plan ha sido exitoso porque, entre otras razones, para que tengamos un orden de magnitud, cerca del 50% de las armas incautadas en procedimientos policiales provienen de armas legalmente inscritas. Como ha señalado la ministra de Defensa, tener un arma inscrita implica obligaciones y responsabilidades de parte de sus tenedores o sus herederos. Si usted esa arma no la utiliza, no ha actualizado su registro, entréguela voluntariamente a las instituciones policiales. Esencialmente lo que importa es tener menos armas disponibles. Tener menos armas disponibles en la circulación implica que el crimen pueda tener menor acceso a ella y por esa vía también reducir la violencia en los delitos. Muchas gracias, ministro. Bueno, primero agradecer a ASA, a esta empresa chilena que nos llena de orgullo por la labor que hacen, también a las distintas instituciones por esta importante labor. Hoy día el gobierno se encuentra desplegado en distintas regiones, desde el presidente de la República en el extremo sur para seguir entregando obras y cumplir con los compromisos para con nuestros compatriotas, como también el ministro del Interior en la región del Biobío atendiendo la emergencia a propósito de los incendios que afectaron a miles de compatriotas en el Biobío, Ñuble y la Araucanía. Y hoy acá estamos también cumpliendo con uno de los compromisos que hemos hecho en el ámbito de la seguridad pública. El presidente de la República ha sido muy claro en señalar que queremos menos armas en nuestros barrios, que estamos haciendo, por lo tanto, todos los esfuerzos posibles para sacar de circulación armas que no deberían estar en manos de los delincuentes o en familias donde finalmente por
el mal uso de estas o la falta de responsabilidad terminan posibilitando instancias que lesionan o que terminan incluso con la vida de algún compatriota. Por eso es tan importante lo que decía la ministra del Piano, el ministro de Seguridad Pública, el ministro Cordero, el no solamente haber logrado la destrucción de más de un tercio del histórico de destrucción de armas desde el 90 hasta la fecha durante estos 4 años, sino que haber avanzado en mayor fiscalización de las armas y por lo tanto de decomiso de armas. Y junto con ello, la destrucción de las armas es un paso claro y nítido en el cumplimiento de uno de los compromisos de la agenda de seguridad del presidente Gabriel Boric, porque la delincuencia, el crimen organizado, se combate también sacando las armas de circulación de nuestros barrios. Y lo importante también acá, y lo decía el gerente de ASA y lo decía el director del área de la defensa, que está a cargo obviamente del seguimiento y el control y fiscalización de las armas, es que cuando destruimos armas, entregamos mayor seguridad. Cuando destruimos armas, combatimos el miedo, combatimos la inseguridad y evitamos también que se produzcan situaciones de riesgo que puedan terminar con la vida de nuestros compatriotas. Y cuando destruimos armas no solamente combatimos el miedo, combatimos la inseguridad, sino que también construimos espacios de cuidado, espacios de contención. El presidente de la República el año pasado creo que fue, y lo mostramos en una imagen, decía que lo que comprometemos a hacer con el hierro fundido después de la destrucción de estas armas es justamente habilitar un espacio en una escuela en Maipú de contención psicosocial. Porque ustedes saben que en muchas escuelas tenemos niños TEA y la ley TEA, que también fue aprobada durante nuestro gobierno, ha permitido hacer que las escuelas sean más inclusivas. Pero para que sean más inclusivas necesitamos espacios de contención ante episodios críticos. Y este ciclo virtuoso, ¿no?, de retirar armas de circulación para combatir la delincuencia, para combatir la inseguridad y el miedo, que luego pasen por un sistema de procesamiento en esta importante empresa para que se destruyan, se fundan y luego ese acero fundido pase a ser un material de construcción que habilite una escuela a garantizar una adecuada implementación de otra ley para, por ejemplo, atender a niños TEA o otro tipo de necesidades educativas de nuestros niños en las comunidades educativas, es un círculo virtuoso que hay que celebrar y que hay que aplaudir porque nos hace orgullosos como país, ¿no? Estamos haciendo un trabajo social desde el Estado, desde la empresa, desde la sociedad civil, con las distintas instituciones que logra juntar la agenda de seguridad también con la agenda educacional y, por cierto, también con otras áreas de trabajo como lo es la política de construcción, ¿no? Todo lo que aporta ASA con el acero sostenible de Chile para el desarrollo sostenible, el desarrollo de la industria, del área de la construcción, de obras públicas, es muy significativo. Así que simplemente quiero cerrar reforzando la idea de que la colaboración entre instituciones, que el cumplimiento de los compromisos, de que el trabajo en terreno, el trabajo comprometido logra frutos, logra resultados y que junta distintos desafíos, tanto lo urgente como lo que a veces parece no urgente, pero que también es importante y significativo, que es atender a los niños, niñas de nuestras escuelas. Ahora sí, las palabras de la prensa estamos a disposición. Ministros, buenos días a todos los presentes. La ministra Vallejo hacía mención a los incendios en el sur y también a la utilización del acero que se dio el año pasado para escuelas psicosociales. Le quería consultar respecto a qué es lo que se hará este año con el acero que se obtengan de estas armas destruidas, quizás pueda ir en ayuda precisamente a los damnificados de los incendios en el sur. Sí, perdón. Esto es un trabajo colaborativo que hemos hecho con ASA. Ustedes saben que aquí está el Ministerio de Seguridad Pública trabajando con sus policías, carabineros, la PDI, además las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas que ha destacado el gerente muy importante es justamente que el acero que se logra obtener de la fundición de la chatarra, porque aquí estamos hablando de una empresa que funde diariamente más de 2.000 toneladas, se recibe más de 2.000 toneladas para fundición, ¿no? Es tener acero chileno
generada en procesos sostenibles, sustentables para la construcción, para caminos, etcétera. Y por lo tanto, incluso más allá del acero, está el desafío de que todo aquel material, si el gerente me ayuda, Luciano, la escoria, ¿no? No solamente se obtiene acero, sino que escoria. Y en otros países del mundo, esa escoria se utiliza también para otro tipo de materiales de construcción. Y el desafío que tenemos hoy día es poder aprovechar también ese material de construcción que no termine en un vertedero, ¿no? Sino que pueda ser parte también de esta economía circular que ya estamos logrando con el acero. Así que esperamos seguir avanzando en una línea de economía circular, no solamente para entregar acero a construcción de escuelas, ciertos espacios comunitarios, sino que también para garantizar materiales en otros ámbitos de la construcción nacional, ¿no? Porque pucha que hace falta, ¿no? Tener materiales que vengan de procesos de reutilización, de reciclaje, para seguir aportando al desarrollo productivo y el crecimiento económico de nuestro país. Así que tenemos ahí una importante tarea que, por cierto, probablemente también se la vamos a poder pasar al próximo gobierno para que sea una política de Estado. Sí, yo tengo una pregunta para la ministra del Piano. Quisiera preguntarle sobre el proceso anterior a este, en comparación al operativo del año pasado. ¿Ha existido un aumento en cuanto a la destrucción de armas o más bien ha disminuido? Yo diría que el año pasado asistimos junto al ministro de Seguridad a un proceso que es previo a este, que es la destrucción de armas. Entonces, hay veces que ahí no se está quemando el arma, sino que está destruyendo en los lugares de acopio, que hay dos. Uno lo tiene la Fuerza Armada y el otro tiene Carabineros. En el local de Carabineros me parece que fue el proceso anterior en que se destruye el arma. Ya no se puede utilizar, pero no necesariamente inmediatamente viene acá. Se acopia y después se trae hacia acá. Yo diría que si nosotros vemos que en 4 años de gobierno hemos llegado a 90.000 armas, se mantiene más o menos estable entre 22, 24, 25.000 armas por año las que se están destruyendo. Sin duda, lo que más quisiéramos, porque es un número no menor, la entrega voluntaria que hacen las personas. Y hay algo que que yo quiero subrayar, algo que decía la ministra Vallejo, es que un arma que puede estar muy guardada en una casa, a esa casa entran delincuentes, encuentran esa arma dejó de ser el arma familiar que viene desde el abuelo y que está cuidada y pasa a ser un arma más circulando en manos de quien no debe. Entonces, yo llamo a las familias que realmente piensen si en 2, 3 generaciones no se ha usado nunca el arma, porque además la defensa personal puede ser muy legítima, pero la verdad es que también puede ser incorporarse a un proceso de conflicto con un delincuente mediante armas. Entonces yo llamaría claramente a que la gente marque el 133 si está con problemas y el arma la entregue para que no vaya a dar a delincuentes o a infancia. Eso. Mi pregunta para el ministro Cordero, si es que en estas incautaciones de armas que se dan muchas veces en operativos policiales, ¿hay una tendencia a algún arma quizá en específico que se dé más uso por parte de las bandas criminales, lo que permita dar quizá un seguimiento más específico a ese tipo de arma? Sí, pero es algo que no puedo conversar públicamente, por razones obvias, ¿no? Si yo le dijera cuál es el tipo de arma recurrente, la información que yo divulgo es información que tienen ese tipo de organizaciones criminales, pero puedo hacer brevemente 3 menciones que yo creo que pueden orientar a lo que usted busca con su pregunta. La primera es volver a insistir que cerca del 50% de las armas incautadas en procedimientos policiales provienen de armas inscritas. Eso es bien relevante bajo la idea o la falsa creencia que las armas que circulan en el comportamiento de determinadas organizaciones son solo armas ilícitas, ¿no? O que son hechizas o que provienen del contrabando, ¿no? Hay un número muy significativo de ellas que provienen de armas inscritas. Por eso es tan relevante el plan de fiscalización de armas que existe, por eso es tan relevante que tengamos una meta tan alta,
como ha señalado el presidente de la República, y por eso es tan relevante que nosotros informemos anualmente cuál es la cantidad y el porcentaje del cumplimiento de esa meta. Y lo tercero es que esto se hace especialmente relevante porque hay armas que participan en determinado tipo de delitos y que en consecuencia tienen la característica de tener una proporción. Eso es lo que pasa en el caso de homicidios y en determinadas regiones donde el uso del arma de fuego es muy relevante. Y cierro por último con una cuestión. No solo son armas, sino que también accesorios. Y los accesorios son importantes porque estos permiten adulterar el funcionamiento de determinado tipo de armas, y por eso probablemente ustedes han sido testigos que en algunos hechos que han ocurrido existan muchos disparos que provienen de esa alteración. Segundo, porque esa adulteración permite que armas no destinadas a ser utilizadas como armas de fuego puedan serlo. Y lo tercero es que esas partes y piezas también suponen un desafío desde el punto de vista del control aduanero. La Dirección General de Movilización Nacional, conjuntamente con aduanas, ha desarrollado un plan específico de fiscalización y concretamente de capacitación a funcionarios en puestos aduaneros que permitan identificar esas partes y piezas que son también las que se destruyen el día de hoy. Ministro, buenos días. Aprovechar la instancia para hablar un poquito de la contingencia. Quería consultarle, ha habido un aumento, lo hemos visto también muy temprano en la mañana, el día de hoy una familia fue víctima de un turbazo, en específico en la zona norte de este tipo de delitos, que el denominado turbazo, donde un grupo de delincuentes llega, se abalanza, armado por lo general. Quería consultarle si por parte de la policía, en este caso, se están tomando cursos de acción para combatir. ¿Cuáles son esos cursos o si es que se van a tomar en algún momento? Si también nos puede comentar un poco acerca de esto. A ver, respecto de turbazos o este tipo de robos que se realizan por un grupo masivo de personas, es un tipo de delito que se encuentra caracterizado. Carabineros de Chile tiene un plan específico de intervención que ha desarrollado al amparo de las coordinaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Brevemente podría decir lo siguiente: es un delito que especialmente tuvo un aumento relevante durante el año 2025, que da origen a este plan. En segundo lugar, era un delito que tiene la particularidad de ocurrir mayoritariamente en la región metropolitana, en horarios que van entre las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Habitualmente quienes participan en ese tipo de delitos tienden a ser jóvenes o menores de edad, y que además suponen la identificación de determinadas viviendas, curiosamente a través de redes sociales o plataformas digitales para poder identificar esos lugares. Sobre esa base se ha diseñado un plan específico de intervención de carabineros. Eso ha implicado que de octubre del año pasado hubiese existido una baja en determinados sectores. Ese delito, que era originalmente metropolitano, ha comenzado a tener imitaciones en algunas regiones, lo que lleva a Carabineros a también introducir mecanismos de intervención. Y en la zona norte han vuelto a aparecer un delito que hasta ahora, específicamente en esa zona, se encontraba adecuadamente controlado por parte de la policía y su plan de intervención. Por eso la subsecretaría está trabajando conjuntamente con Carabineros en la readecuación en las zonas que tienen determinadas características. Los turbazos no ocurren en cualquier lugar, ocurren en determinados barrios que tienen además acceso a vías expeditas, y las personas que los cometen tienen este tipo de perfil. La Policía de Investigaciones desbarató alrededor de 3 bandas en el último tiempo. Una de ellas era muy característica porque tenía un número muy significativo, pero además los líderes de esa banda eran especialmente menores de edad. Entonces es un perfil de delito y de participación que la policía tiene identificado y que se encuentran reforzando los procedimientos policiales para eso. Ministro, no se mueva, por favor, le tengo una pregunta también. Igual respecto a la contingencia, ayer el presidente electo hablaba de las barreras físicas en Hungría para abordar el tema de la migración irregular. Hoy se va a reunir con la primera ministra de Italia para saber respecto a la seguridad, temas de seguridad en general. Ustedes que han analizado diversos modelos durante estos 4 años en el gobierno, ¿qué es factible y qué no es factible poder implementar aquí en Chile? Lo que pasa es que
Mire, conocer experiencias en los sistemas comparados siempre es beneficioso. Uno siempre tiene que entender que esas experiencias tienen que adecuarlas a la realidad nacional. Chile tiene una particularidad desde el punto de vista de su extensa frontera, no solo la física que viene de la macrozona norte hacia el sur, sino que también la frontera marítima. Hay zonas donde usted puede tener barreras que tienen la continuidad de ser un número muy acotado de metros cuadrados y que hay algunos países que han desarrollado, es el caso de Hungría, por ejemplo, o el caso que se visitó en República Dominicana. Son exactamente replicables desde el punto de vista simplemente de la geografía en nuestro país. No, hay otras experiencias de las cuales no se habla, por ejemplo, el caso de Turquía, donde dadas las características de esa frontera, tiene más bien inversión en tecnología. El caso de Italia es otro, y especialmente los países del Mediterráneo, porque su principal problema está asociado precisamente por el acceso vía mar. En consecuencia, la mejor fórmula para resolver mecanismos de barreras físicas o similares tiene que ver con la experiencia más bien local. En el caso de Chile, el desarrollo en la frontera ha tenido una combinación de dos cosas en nuestro país. La primera tiene que ver con el despliegue de dotación militar y policial, que ustedes conocen a través de la zona fronteriza y que proviene de la reforma constitucional. Y la segunda es inversión en tecnología. La inversión en tecnología tiene dos grandes áreas, uno que está asociado al sistema de fronteras, que está a cargo de las Fuerzas Armadas y que implica un despliegue muy significativo, que ha sumado, tal como en otro momento también hemos realizado esas actividades con el presidente de la República, la ministra de Defensa, en la macrozona norte, donde hoy día ya hemos integrado drones y que donde está participando la Fuerza Aérea. Y además tenemos inversión en tecnología en la zona fronteriza, en lo que es muralla digital para carabineros. Es decir, las experiencias son múltiples y lo que uno debiera en realidad ver es cuál es la relación más costo eficaz que tiene un sistema institucional, reconociendo de que Chile tiene no solo la frontera física, que es muy extensa. Creo que no solo hay que mirar la macrozona norte, hay que también observar la macrozona sur. En segundo lugar, la frontera marítima es estratégica, por eso se ha reforzado el rol de la Armada y particularmente el de la Directemar. Y lo tercero, no hay que olvidar que los desafíos de la frontera no solo son migración irregular, sino que especialmente contrabando de una cantidad muy heterogénea de bienes e ilícitos, y por lo tanto todo eso también debe formar parte de las evaluaciones cuando uno mira qué tipo de estrategias quiere abordar en la frontera. Eso. Ministro, quisiera preguntarle, este 11 de marzo se acaba el gobierno y en su calidad de exministro, ¿cuál cree usted que serán Exministro después del 11, dice. pero cuáles son los principales desafíos que va a enfrentar la próxima cartera de seguridad y cuál cree que será el donde hay que poner especial foco el próximo gobierno? Con respeto, como exministro le respondo el 12. ¿Sí? Pero como ministro, ¿ya? Mire, ¿cuáles son los desafíos? Yo creo que sería... Uno tiene que tener cuidado cuando habla de los desafíos de que no lleve implícitamente consejos, porque yo aprendí de muy pequeño que uno no da consejos si no se los piden, ¿vale? Entonces, lo que yo creo que es relevante y que el gobierno ha puesto énfasis es cómo iniciamos esta administración. Nosotros iniciamos esta administración con un número de ingresos irregulares el más alto que ha tenido desde el cual tenemos registro en nuestro país. En segundo lugar, con hechos de violencia al alza muy sostenidos en la macrozona sur desde el punto de vista doméstico, no solo violencia, sino también de actos de terrorismo. En tercer lugar, con delitos violentos y particularmente en robos al alza, y en el caso de homicidios con una tasa de homicidios al alza de 2016 que tuvo su pic el año 2022 con 6.7 homicidios consumados cada 100.000 habitantes. En el periodo, el país tomó la decisión, tenía dos alternativas, o el país quedaba paralizado o se convergía en acuerdos. El país optó por eso, el gobierno optó por eso, y más allá de que en ocasiones se producen estas tensiones o discursos que son muy confrontacionales en materia de seguridad pública, lo que hemos más bien logrado son acuerdos transversales
entre gobierno y oposición, entre el Ejecutivo y el Congreso. Hemos dictado, cuando hablamos más de 70 leyes, no solo estamos contando la cantidad de leyes, estamos contando la calidad de leyes que el país ha dictado en este tiempo intermedio. En segundo lugar, se fortalecieron instituciones, no solo Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Directemar, el fortalecimiento del Ministerio Público, probablemente el más significativo que ha tenido desde su desarrollo institucional, el aumento del presupuesto en más 16.7% del presupuesto, y los resultados están ahí, son los datos, ¿no? Los datos son que en la macrozona sur disminuimos los hechos de violencia en un 80% en comparación al 2021, los ingresos irregulares han disminuido en un 54%, los robos, particularmente los robos violentos, han disminuido significativamente, y la tasa de homicidio pasamos de 6.7 casi en 1.000 habitantes, y en el 2025 la estamos cerrando con 5.4, y los primeros semanas del año la tendencia sigue a la baja. ¿Eso es azar? No, eso es fundamentalmente los efectos de esta convergencia, pero en segundo lugar, y yo creo que aquí viene lo importante, es que la manera en que el Estado comenzó a funcionar en materia de seguridad es sustancialmente distinta a la que teníamos hace 4 años. Hace 4 años teníamos instituciones muy fragmentadas, hoy día tenemos instituciones que convergen, que entienden que los resultados son colectivos y no individuales, que hay un sistema de seguridad que se gestiona por 29 instituciones y por lo tanto los desafíos que el Estado de Chile tiene hacia adelante, el Estado más que un gobierno, es sostener esas cifras, pero a la baja, seguir bajando esos números. Yo creo que el país tiene que seguir mejorando esos números. Pero en segundo lugar, mirar la seguridad pública en una dimensión un poco más global. Esto no es solo persecución penal, esto no es solo control policial, esto es prevención, esto también es cumplimiento de las penas. Y con esto cierro. El presidente de la República ha sido bien claro yo creo que son 3 mensajes que deja esta administración en materia de seguridad. 1, que la seguridad pública es un derecho humano. En segundo lugar, que la seguridad pública, los más afectados son siempre los más vulnerables. Y yo creo que eso es una cuestión de la cual no tenemos que perder de perspectiva. Y la tercera, que cuando usted se preocupa de la seguridad pública, se preocupa también de la distribución, ¿no? Y por eso, tener esa comprensión más global de la seguridad es que yo creo es el énfasis sobre el cual se construyó la política de seguridad pública que suscribió el presidente. Ministra Vallejo, ahora para DNews. Si es que me pudiera responder acerca del chileno que fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración, el músico. Si es que hay alguna ayuda para él respecto a ese tema, porque se le venció la visa de estadía en Estados Unidos a los 3 meses, si es que van a hacer algo, colaborar alguna ayuda a los chilenos también que se encuentren detenidos. Bueno, obviamente a través de nuestra Cancillería seguimos con mucha atención los efectos que pueda tener para algún compatriota la política migratoria estadounidense que pertenece a los Estados Unidos, y obviamente en eso nosotros somos respetuosos de la soberanía y de políticas que son propias de otros países. Sin embargo, se dispuso al consulado a atender a los familiares, ¿no? ¿Qué implica esa atención? Obviamente informar, orientar sobre cómo funciona la legislación y la política estadounidense en materia migratoria, cómo son los procesos, para que estén plenamente, insisto, informados y con claridad de los efectos que pueda tener o los pasos que puedan seguir. Eso ya está dispuesto a través del consulado, se ha conversado con la familia y obviamente no podemos sino hacer ese acompañamiento porque no corresponde ningún otro tipo de intervención en políticas que son migratorias propias de otro país. Ministra Vallejo, muy buenos días. Felipe Cofré de Radio Cooperativa por acá. Llevarla al tema de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Han habido diversas declaraciones. La última, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que ha dicho que Michelle Bachelet nunca ha estado a la altura del cargo y que su gestión como presidenta fue paupérrima. Esto se suma a las declaraciones también del presidente electo José Antonio Kast, que dice que el futuro del país o el gobierno saliente no puede dejar amarrado el futuro del país. Hay preocupación por parte del gobierno actual, del gobierno de ustedes, respecto a la candidatura, porque más que mal es el presidente electo quien tiene que tomar una decisión, una postura, una vez asumido su gobierno.
A ver, la decisión de el gobierno del presidente Boric de poder postular e inscribir la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a conducir la Asamblea de las Naciones Unidas como secretaria general de las Naciones Unidas, una política de Estado. Las políticas de Estado en general, sobre todo en materia diplomática, trascienden incluso los gobiernos de turno. Es una decisión además que fue de público conocimiento, fue informada por el propio presidente de la República en septiembre del 2025. No es una decisión que esté condicionada a escenarios futuros necesariamente de cuál iba a ser o no el presidente o presidenta electo. Y además fue una decisión que se fue gestando meses antes, no surge de la noche a la mañana, ¿ya? Y eso es muy importante señalarlo. Los primeros meses o el primer año del trabajo de la Cancillería en sus bilaterales ya era una pregunta recurrente de los otros países, si es que Chile iba a postular a Michelle Bachelet como una carta a liderar las Naciones Unidas. Y por lo tanto, quiero decir con esto que siendo una política de Estado tan relevante, porque es la primera candidatura al organismo más importante del multilateralismo en nuestro país, no se gestó de la noche a la mañana y no es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales nacionales, porque trasciende la realidad o la contingencia política nacional. Es una determinación que tiene ribetes internacionales. En segundo lugar, yo creo que es una candidatura, y lo hemos señalado, incluso personeros y líderes de oposición, no solamente oficialistas, que nos debiese llenar de orgullo. Es una mujer, es chilena, con impecables credenciales en lo que respecta el derecho internacional, la defensa, promoción del derecho internacional humanitario, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en el mundo, la lucha contra la crisis climática que está afectando al mundo y también a nuestro país. Es decir, hay credenciales de sobra para que nos llene de orgullo, no solo por el hecho de ser mujer chilena, sino por la trayectoria que ha tenido. ¿Para qué decir en la política nacional, no? Porque ahí pionera en lo que es el Sistema Nacional de Cuidado, pionera en lo que ha sido, o más bien lo que hemos logrado construir en materia previsional con el pilar solidario, ¿no? Que se empezó a gestar en su gobierno y que derivó luego en la PGU y hoy día en la reforma del sistema de pensiones, etcétera. Pero no va al caso simplemente hablar de la trayectoria nacional, sino que aquí está en el centro la necesidad de tener un liderazgo en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, que tenga el desafío de defender y promover el derecho internacional humanitario y obviamente, como lo ha señalado la propia expresidenta, modernizar el sistema multilateral. Y además, quiero cerrar diciendo que Brasil y México no están simplemente respaldando esta candidatura. Brasil y México la inscribieron como su candidata también. Es decir, es una candidatura que ya cuenta con 3 países que la están promoviendo, que es Chile, México y Brasil. Y estos 2 últimos son los países más grandes de América Latina, ¿no? Por lo tanto, no es cualquier candidatura, es una candidatura con credenciales, con trayectoria y además con un fuerte respaldo desde la región y probablemente esperamos también se vayan sumando más otros países en este apoyo. Hola ministra, ¿cómo está? Le tengo una consulta respecto a algunas declaraciones que ha hecho el alcalde de Penco, donde señala que le agradeció al presidente y hoy está decepcionado respecto a las entregas de vivienda de emergencia, que solo han sido 11 de las más de 1.000 prometidas para la zona. Quería saber cómo esto lo puede explicar el gobierno y además cuál es el plan para acelerar este proceso. Bueno, en primer lugar, nuestro gobierno sigue desplegado en terreno para atender la emergencia, estar con los damnificados y materializar las ayudas que se han ido anunciando y que son muy importantes para justamente atender a las distintas necesidades en esta fase de emergencia previo a la reconstrucción. Uno son las viviendas de emergencia, que ya Senapred informó más de 150, otras que están en proceso, más de 150 que ya están instaladas, pero hay otras que están en proceso de instalación. Estamos hablando también de todos los bonos de recuperación que se han ido transfiriendo, ya pasamos con las terceras transferencias, la tercera nómina. Son miles de familias que ya han recibido, obviamente, este primer bono de recuperación que llega hasta el 1,5 millones de pesos. Y además, el anuncio que hizo el ministro del Interior para esta tercera ayuda, ¿no? Que sería una segunda transferencia para aquellas familias que requieren ciertos recursos de alrededor de 6 millones de pesos para
comprar los materiales que les habiliten la autoconstrucción, ¿no? En esta fase de emergencia. Si no hay vivienda de emergencia instalada por el Estado a través de Senapred, con estos recursos para iniciar esta fase de autoconstrucción, pero con apoyo del Estado y no simplemente con el autofinanciamiento de las familias. Y además los bonos de acogida que sirven, que son alrededor de 300.000 pesos para poder financiar los gastos necesarios para que las familias puedan estar alojadas en la casa de algún familiar, amigo o incluso para poder pagar los arriendos correspondientes. Es decir, tenemos diversificadas las distintas herramientas para asistir la emergencia a las distintas familias y todas ellas están siendo ejecutadas e implementadas y en coordinación siempre con las autoridades y las distintas instituciones. Esto no es una labor solo del gobierno central, se ejerce a través de los municipios, se ejerce a través de otras instituciones que colaboran, se ejerce a través de los privados. Recordemos que el Estado pone los recursos, pero muchas veces las instalaciones o la provisión de servicios básicos pasa por empresas privadas. Todo eso se está gestionando en el territorio y hoy día, ni más ni menos que se encuentra también nuestro ministro del Interior en la región para seguir acompañando, monitoreando y haciendo que las cosas pasen, las cosas comprometidas por el presidente de la República. Ministra, buenos días. En las próximas semanas se cumple un año del apagón masivo que dejó a oscuras a gran parte del país. ¿Cómo han visto desde el Ejecutivo el trabajo realizado en esa materia? ¿Se ha avanzado en el fortalecimiento del sistema eléctrico integrado o aún hay riesgo de que ocurra algo similar? Bueno, ustedes saben que la institución que está a cargo de la fiscalización del sistema eléctrico, particularmente en relación al último apagón, es la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ha hecho un proceso que va a culminar, entendemos, las próximas semanas. En el mes de febrero comprometieron el informe final de ese proceso de investigación, luego la fiscalización, y que va a derivar obviamente en sus conclusiones a las sanciones correspondientes, ¿no? Que no podemos nosotros adelantar porque es un organismo independiente, la superintendencia. Lo importante es que la SEC está logrando un trabajo que es récord en cuanto a la duración del proceso de investigación. Por lo general, estas investigaciones duran 2 años o más, ¿no? Y ahora estamos logrando, ¿cierto?, que alrededor de 1 año el proceso culmine, ¿no? Entonces ha sido un trabajo ágil. Nosotros queremos felicitar a la superintendencia por todo el esfuerzo que ha hecho. Son investigaciones complejas por la envergadura del incumplimiento de las empresas que están siendo fiscalizadas y particularmente una, y vamos a esperar obviamente las conclusiones que emanen de su informe para entender las medidas sancionatorias que se van a ejecutar. Ministra, llevándola a otro tema, preguntarle sobre el caso del mal uso de las licencias médicas para salir del país, Del país, sí. o ir a casinos. Hasta el momento van poco más de 200 funcionarios sancionados y son más de 25.000. 25.000 los casos detectados. En ese sentido también, si ustedes tienen conocimiento respecto a la formalización que se lleva adelante de varios de estos funcionarios. Bueno, los procesos sumariales son procesos que llevan tiempo, los encabezan además fiscales que a veces son externos, otras veces son internos, pero siempre independientes al gobierno, ¿no? Y que hacen un trabajo que siempre es reservado y muy riguroso, ¿no? Recordemos, y como lo informó la DIPRES, 25.352 sumarios fueron instruidos y de los cuales 21.098 continúan con sus procesos, o sea, están en curso. Los números que tú mencionas son los que ya han culminado y que han establecido las sanciones correspondientes, ¿no? Como lo pueden ser las destituciones, otro tipo de sanción. Lo importante es que no es el número final, porque quedan más de 21.000 en proceso y en curso, ¿no? Y nosotros esperamos que obviamente los fiscales a cargo, los funcionarios que están a cargo de estos procesos sumariales puedan continuar estos procesos para determinar de manera fehaciente y efectiva las responsabilidades de los funcionarios y funcionarias públicas que hayan incumplido la legislación, ¿no? Entonces, en eso es simplemente esperar los más de 21.000 sumarios que todavía están en curso y que deberían, esperamos, culminar de manera muy responsable para que al final se cumpla lo que todos esperamos, ¿no? Que nadie esté por sobre la ley y cuando hay un incumplimiento de un funcionario público que vulnera la probidad, que vulnera la fe pública, haya las sanciones correspondientes. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Valentina Nieto de CNN por acá. Yo quería hacerle 2 preguntas en materia política. Una, respecto a la situación del Partido Comunista. ¿Y qué le parece a usted también la invitación
que ha hecho el Partido Socialista a la ex candidata Janet Jara para militar en ese partido. Incluso han planteado algunos que el PS ahora es la gran casa de la izquierda chilena. ¿Cómo analizan esto también en ámbito político? Es un tema de partido, no le corresponde al gobierno pronunciarse sobre eso. Respecto a la presencia también o el rol que tiene el Partido Comunista, entendiendo las tensiones que han habido durante esta última semana, ayer vimos que algunos militantes trataron de servir al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo evalúan también esto? Uno, no algunos, ¿ah? Para ser justo. Solo uno, yo ya me refería al tema, es siempre hay que tener máximo respeto por la institución presidencial, el debate democrático, en el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques o las ofensas, ¿no? Más aún cuando se tratan sobre el presidente de la República. Ministra, y en otros temas, a 2 años, bien digo, de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el gobierno mantiene la figura de estadista que en algún minuto destacaron también tras su fallecimiento. Y si se mantiene también esta autocrítica de que se fue injusto en ocasiones con el expresidente Piñera. Bueno, primero, acompañar a la familia. Desde acá simplemente mandarle un abrazo, cariño, porque obviamente los aniversarios siempre son momentos donde se vuelve a repasar, ¿cierto?, los momentos de mayor dolor. Nosotros hicimos un funeral de Estado, acompañamos efectivamente a la familia, ya en un año de fallecimiento, simplemente mandarles un afectuoso saludo. El presidente de la República ya se ha pronunciado públicamente sobre la valoración, independientemente de las diferencias, con el expresidente Sebastián Piñera. Uno puede tener una observación crítica de muchas políticas públicas, pero al final el respeto a las instituciones es algo muy relevante y que hay que destacar, independientemente, insisto, de las diferencias políticas. Así que nada más que eso, saludar a la familia, entendemos que van a tener sus propias ceremonias, nosotros somos respetuosos, cualquier cosa que se requiera, evidentemente está siempre los canales a disposición con el gobierno en ejercicio para lo que requieran y necesiten. Muchas gracias. Distribución de carpetas. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.